Meghan Markle, la exduquesa de Sussex, ha cautivado durante mucho tiempo al mundo con su glamour, su influencia y su imagen cuidadosamente construida. Pero ahora, un capítulo oculto de su pasado ha irrumpido en el centro de atención. Su ex canadiense, el chef Cory Vitiello, finalmente ha roto su silencio, revelando detalles personales, presunto maltrato y cronologías que cuestionan la historia que Meghan ha presentado durante años. Las revelaciones han puesto a Buckingham Palace en máxima alerta, obligando al King Charles a actuar de inmediato. ¿Pero qué fue exactamente lo que Cory reveló? ¿Y cuán brutal es la respuesta del palacio? Esta es la historia. Cory rompe un silencio de una década. Tras años de cuidadoso silencio, el exnovio canadiense de Meghan Markle, el chef Cory Vitiello, finalmente ha dado un paso al frente. Y lo que reveló envió ondas de choque directamente al palacio de Buckingham. Durante más de una década, Cory mantuvo su distancia, respetando discretamente los límites y preservando la privacidad, mientras la vida de Meghan se disparaba desde los sets de Hollywood hasta los compromisos reales. Pero su contención ha terminado, y los detalles que compartió amenazan con deshacer partes del pasado de Meghan que el público nunca había visto por completo. El enfoque de Cory fue sorprendente por su calma. No irrumpió en las redes sociales, no lanzó una amarga diatriba ni hizo acusaciones explosivas. En cambio, eligió una divulgación metódica y controlada de información, combinando observaciones personales con preguntas cuidadosamente formuladas sobre cronologías superpuestas, registros legales inusuales y momentos de la vida de Meghan que anteriormente habían permanecido ocultos al público. Cada palabra tenía peso sin teatralidad, obligando a los observadores a prestar atención. Esto no era chisme. Era precisión, un poder silencioso que golpeaba con más fuerza por su sutileza. En cuestión de horas, los medios reaccionaron con velocidad fulminante. Los medios de comunicación de todo el mundo emitieron alertas. Las pantallas se iluminaron con titulares. Analistas, comentaristas y usuarios de redes sociales analizaron cada sílaba, cada matiz, mientras los detalles privados que Cory reveló se convertían en tema de debate público. De repente, lo que había estado cerrado tras puertas, preservado en biografías cuidadosamente curadas y narrativas controladas, estaba siendo cuestionado en tiempo real. La gente ya no solo se interesaba por con quién había salido Meghan. Ahora planteaban preguntas más profundas sobre la secuencia de acontecimientos, las complejidades legales y los rincones ocultos de su vida que habían sido gestionados cuidadosamente durante años. El palacio respondió de inmediato. Fuentes de Buckingham Palace indican que el rey Carlos ordenó sesiones informativas de emergencia, clasificando la situación como un grave riesgo institucional. Esto no era otro escándalo de celebridades ni una historia sensacionalista destinada a archivarse y olvidarse. Había mucho más en juego. La reputación de la monarquía misma, con siglos de historia y cuidadosamente preservada, podía verse afectada. Cada asesor y cada mente legal dentro de la Casa Real se puso de repente en máxima alerta. La decisión de Cory de romper su silencio había preparado el escenario para una tormenta mediática capaz de redefinir la imagen pública de Meghan y poner a prueba la estabilidad misma de la familia real. Una sola revelación medida, entregada con precisión silenciosa, había transformado el pasado en una crisis presente. El exnovio de Meghan finalmente decidió hablar tras muchos años, lo que llevó al rey Carlos a convocar una sesión informativa urgente. ¿Pero qué pudo haber revelado que inquietó al monarca? ¿Podría estar guardando un secreto que desafía directamente la integridad de la corona? Averigüémoslo. La revelación tranquila de Cory que sacudió la corona. Cory Vitiello, el ex canadiense de Meghan Markle, no eligió el camino de una confrontación pública dramática. En cambio, optó por la precisión, dejando que la sutileza y el momento hicieran el trabajo. En una entrevista de podcast cuidadosamente controlada, expuso una mezcla de recuerdos personales y observaciones fácticas, guiando a los oyentes a través de una narrativa tranquila pero silenciosamente devastadora. Afirmó que durante su relación de 2 años, de 2014 a 2016, experimentó maltrato emocional y sugirió que Meghan pudo haber mantenido contacto con Prince Harry incluso antes de su ruptura. Como respaldo de su relato, supuestamente posee mensajes, notas y testimonios de amigos que corroboran elementos clave de su historia. Pero Cory no se detuvo en acusaciones personales. Examinó meticulosamente las cronologías, señalando fechas superpuestas y periodos de principios de la década de 2010 en los que los registros públicos y los relatos oficiales de Meghan parecían entrar en conflicto. Hizo referencia a documentos legales presentados en un condado de Estados Unidos que, según expertos, eran inusuales y altamente atípicos. No hubo sensacionalismo, ni gritos, ni acusaciones directas. Planteó preguntas con calma y deliberación, dejando que los hechos, las inconsistencias y las anomalías legales hablaran por sí mismos. Este enfoque medido amplificó el impacto de sus revelaciones.
Al evitar acusaciones directas, creó un espacio donde los observadores podían sopesar los hechos y notar vacíos en la historia pública ampliamente aceptada de Meghan. Lo que había sido historia privada se convirtió repentinamente en objeto de intenso escrutinio público. Las redes sociales bullían con especulaciones. Los foros en línea estallaron en debates y los comentaristas analizaron cada palabra cuidadosamente elegida. El cambio fue sutil pero profundo. La atención pasó de la narrativa cuidadosamente construida de reinvención personal de Meghan a una pregunta mucho más crítica: ¿era su historia completamente veraz? Para Buckingham Palace, las implicaciones fueron inmediatas y serias. El rey Carlos ordenó sesiones informativas de emergencia, calificando la situación como un riesgo institucional significativo. No era un escándalo ordinario de celebridades. Era una amenaza potencial para la credibilidad misma de la monarquía. Al romper su largo silencio de esta manera deliberada y controlada, Corey preparó el escenario para una tormenta que podría redefinir la percepción pública de Meghan Markle y obligó al palacio a adoptar una postura defensiva urgente y poco común, demostrando cómo una sola revelación cuidadosamente sincronizada puede repercutir en mundos privados y reales por igual. Corey reveló que aún era novio de Meghan cuando ella comenzó a salir con Harry. ¿Pero la personalidad de Meghan realmente refleja tal audacia? ¿Y qué significa esta revelación para su imagen como esposa del futuro rey? Ahora, descubramos las grietas en la imagen pública cuidadosamente construida de Meghan, la frágil fachada de la reinvención. Desde que se alejó de sus deberes reales, Meghan Markle había moldeado cuidadosamente una imagen que el mundo podía admirar: independiente, resiliente y completamente fiel a sí misma. Ya no era solo una duquesa. Era un símbolo de autoempoderamiento. Alguien que había recuperado su voz tras años de escrutinio y transformado desafíos personales en una plataforma de influencia global. Cada entrevista, cada aparición pública y cada declaración parecían diseñadas meticulosamente para reforzar una narrativa de transparencia y fortaleza. Su historia parecía un triunfo de reinvención, un retrato cuidadosamente elaborado de una figura real moderna que navegaba la vida según sus propios términos. Sin embargo, las revelaciones de Corey Vitiello amenazaron con resquebrajar ese exterior pulido de maneras que pocos habrían anticipado. Sus relatos de maltrato emocional durante su relación de 2 años, combinados con la afirmación de que Meghan pudo haber estado en contacto con el príncipe Harry antes de su ruptura, forzaron un cambio repentino de enfoque. El escrutinio no se detuvo ahí. Cronologías superpuestas, registros legales inusuales y documentos sellados de principios de la década de 2010 introdujeron preguntas que iban más allá de la historia personal. De repente, la narrativa de resiliencia y empoderamiento de Meghan quedó eclipsada por una pregunta mucho más delicada: ¿podía confiarse plenamente en la historia que había presentado al público? La percepción pública, antes firmemente favorable, comenzó a tambalearse. Admiradores y críticos se preguntaban si ciertos capítulos de su vida habían sido editados deliberadamente o suavizados para facilitar su camino hacia la familia real. Cada anécdota cuidadosamente presentada, cada fotografía seleccionada y cada declaración pública comenzaron a examinarse minuciosamente. Lo que antes parecía transparencia ahora corría el riesgo de parecer selectivo, una imagen construida que ocultaba complejidad o controversia. La misma fachada que había tardado años en construir, pulida con precisión y reforzada con mensajes coherentes, de pronto parecía peligrosamente frágil. En cuestión de semanas, una reputación que parecía casi intocable empezó a cambiar, generando preguntas incómodas no solo sobre decisiones personales, sino sobre honestidad, credibilidad y la verdadera historia detrás de la vida que el público creía conocer. La fachada que Meghan había construido con décadas de planificación cuidadosa parecía de repente peligrosamente frágil tras la revelación de Corey. ¿Pero qué tan precisas son sus afirmaciones? ¿Podrían resistir el escrutinio legal? La mayor fortaleza de Corey Vitiello no fue la confrontación ruidosa ni el espectáculo dramático. Fue el poder de la contención. Desde el momento en que entró en el minimalista estudio de podcast, estableció un tono de control deliberado. Cada palabra que pronunciaba, cada frase cuidadosamente elegida tenía significado. No hubo voces elevadas, ni arrebatos emocionales, ni ataques teatrales. En su lugar, se apoyó en la precisión. Combinó recuerdos personales con un análisis minucioso de acontecimientos pasados, revelando cronologías superpuestas, inconsistencias sutiles y registros legales inusuales de los primeros años de Meghan. Un invitado experto, un abogado en ejercicio, confirmó que algunas de las presentaciones legales que él mencionaba eran excepcionalmente raras y legalmente atípicas, añadiendo peso a sus declaraciones. Corey nunca etiquetó a Meghan como deshonesta o maliciosa. En cambio, planteó preguntas con calma deliberada, dejando que los detalles y las irregularidades hablaran por sí mismos. El poder de su enfoque residía en la moderación.
Mientras tanto, el equipo de Meghan reaccionó rápidamente, lanzando una contraofensiva pública que calificaba sus afirmaciones como fabricaciones o malentendidos. Sin embargo, el contraste entre ambos enfoques era evidente. La presentación serena y medida de Corey proyectaba credibilidad, mientras que las negaciones reactivas parecían defensivas y cargadas de emoción. En la corte de la opinión